Vamos a continuar. Entonces, habíamos dicho en la clase pasada que había que detectar las relaciones de cointegración y que la prueba usual era la prueba de Johansen. Entonces, lo que vamos a ver es de qué se trata esa prueba de Johansen, que es más difícil, no vamos a decir que no, es más pesado de entender. Uno, como toda cosa difícil, si uno va por paso, uno lo termina entendiendo. Pero vamos a ir con más calma respecto del anterior de Engel y Granger, porque es más pesadita de entender qué está pasando. Pero básicamente para lo que sirve es para cuando hay más de dos relaciones de cointegración, entonces ahí sí nos sirve, entonces ahí, y además permite estimar todas las que podamos detectar en el modelo de cointegración en el que estamos interesados. Y básicamente lo que está construido en torno a los VAR. Entonces, si uno entiende bien los VAR, entender estos modelos de vector de corrección de errores no es tan difícil. ¿Ok? Y básicamente lo que todo el mundo usa hoy en día para este tipo de modelos. Y eso que es del 88, o sea, básicamente hasta donde sé nadie lo ha logrado superar. Entonces, desde el 88, esto es lo que se viene haciendo y es lo que viene como por defecto en los software estadísticos. Entonces, toca entenderlo bien. Entonces, lo primero que hay que entender es que básicamente un VEC, vamos a ser un poco insistente en eso, pero esto es importante porque la gente a veces se pierde. Creen que los VEC son como una cosa súper exótica y en realidad son un VAR. Son un VAR solamente que un poquito modificado, en donde hay relaciones de largo plazo entre las variables. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Entonces, supongamos, por ejemplo, un modelo VAR, que ya hemos visto varios, pero supongamos uno simple. Supongamos uno simple. Y además puede ser, como está mostrado ahí, puede ser con las variables contemporáneas. O sea, eso no es realmente un problema. ¿Okay? Entonces puede ser dos variables, dos rezagos. Y lo que empezamos a hacer es simplemente pasarlo a matrices, como ya hemos aprendido a hacerlo. Y lo escribimos básicamente este modelo así. ¿Okay? Que es lo que uno normalmente haría, es escribirlo, pero bueno, depende en dónde estén escribiendo. Hay gente que le gusta verlo así, hay gente que le gusta verlo así. O ambos, o sea, qué sé yo. A veces toca mostrar los dos para mostrar las tripas de la criatura. Toca hacerlo así. Entonces, una vez que hacemos eso, podemos obviamente a empezar a hacer el álgebra que ya hemos visto en las clases pasadas. Podemos reescribir, pasamos los términos, utilizamos un poquito de álgebra matricial y nos queda esta expresión obviamente un poquito más fea. Y esto es básicamente un VAR, lo que se dice un VAR de forma reducida, porque el otro era un VAR estructural, este es un VAR de forma reducida, que es el que en general nos gusta. Ya hemos dicho que en el caso de un VAR estructural, a uno le tocaba restringir los coeficientes y todo eso, eso lo hemos visto en la clase pasada. Pero básicamente podemos llegar a una ecuación de este estilo. Obviamente el análisis podría terminar ahí y no usaríamos las herramientas que hemos desarrollado en las clases pasadas. ¿Ok? Pero lo que podemos hacer en base a esto, también podemos seguir más adelante, pasamos, o sea, restamos básicamente, no pasamos. Restamos en todos lados, por ejemplo, YT-1, entonces para que todo nos queden primeras diferencias. Y lo que nos queda es esta expresión. Hacemos esto, nos queda esta expresión acá, todo largo, un poco feo. Y nos termina quedando esta expresión acá. Podemos seguir, es pura álgebra matricial, es un poco pesado. ¿Ok? Porque acá vamos a tener de este lado la primera diferencia y acá tenemos otra diferencia. Entonces ya nos queda esta expresión. Entonces acá ya tenemos esta expresión que está acá, esta expresión que está aquí, esta expresión que está acá. Entonces nos fijamos que del lado izquierdo tenemos primera diferencia, del lado derecho también tenemos primera diferencia y tenemos este término que es el nuevo, que ese es el que nos va a importar a los efectos de todo el análisis para la prueba de Johansen. Pero después de todos esos pasos, que no voy a decir que son pocos, porque fíjense desde dónde habíamos partido de esto, y después, después de hacer bastante álgebra matricial, llegamos a esto. Por eso es pesadito de entender qué está pasando. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos va a interesar es esto, y obviamente versiones más sofisticadas,
Pero la idea es que esta es la versión back-end, ¿ok? Del var o del SVAR, o del var estructurado o del var, como lo quieran ver. Entonces, básicamente lo que están haciendo, el vector de corrección de errores termina siendo una transformación, por verlo así, de un var en un vec, ¿ok? En donde lo que están tratando de captar es la relación de largo plazo. Eso es lo que realmente les interesa. Y la relación de largo plazo viene dada por esta matriz que está acá. Mientras que las otras relaciones están dadas por estas que están aquí. Las relaciones de corto y mediano plazo. Las de largo plazo, estas son las que a ustedes les importa. En un modelo VEC. O sea, a ver, no es que es lo que a ustedes les importa. Es lo que el VEC puede captar. Si esto no existiese, entonces se quedarían solo con esto y es un var clásico. Y listo. Ahí no hay discusión. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se lo piensan 2 segundos, si estamos en un estado estacionario, las variables no cambian. Entonces, todos esos deltas, por ejemplo, este delta que está acá, no cambiaría. ¿Okay? Y además el valor esperado del término de error también es 0. ¿Okay? Entonces, lo que deberíamos tener es que todo esto es 0, 0. Esto sería 0, técnicamente. Entonces, ahí es donde está el tema, digamos. Eso es lo que entonces donde está la relación. Es una forma de ver de dónde viene que eso captura las relaciones de largo plazo. Es básicamente donde nada cambia. Esa es la relación de largo plazo. Entonces, nos vamos a concentrar en el inversa, no sé cómo tiene un nombre, en el alfabeto griego. No me acuerdo cómo se llamaba esa, pero es básicamente una matriz de coeficientes. Véanlo así, no me acuerdo el nombre. Es una matriz de coeficientes que determina las relaciones de largo plazo entre las variables que forman parte del modelo. Ya. Dicho eso, entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a estimar esto? ¿Okay? Es ahí donde viene la cuestión. Una vez ya visto de que un VEC es básicamente un var transformado algebraicamente. Entonces, el var original, por ejemplo, tenía 2 rezagos, eso es lo primero que tenemos que ver. El VEC, vale que no se ve con tanta álgebra matricial, tiene básicamente un rezago. Entonces, una consecuencia inicial es que el VEC siempre tiene un rezago menos que el var inicial que estábamos planteando. ¿Okay? El var inicial que estábamos planteando. Entonces, el VEC va a tener un rezago menos. ¿Okay? Un rezago menos. Y básicamente, entonces, por ejemplo, en Stata, hay que chequear el software estadístico que estén usando, especifica el número de rezagos del var en vez del número de rezagos del VEC. Al final, a ver, esto es importante, pero no es tan crítico, porque al final del día uno juega un poquito con los números de rezago, ¿ok? Porque lo que hemos dicho en la clase pasada, la clase pasada no, todo en este corte de series, que uno juega un poquito con el número de rezago entre los términos de bondad de ajuste y la estabilidad del modelo. Entonces, no es tan escrito en piedra esto, pero es como para que más o menos lo tengan en el radar. Que no se estresen, digamos, si el VEC termina teniendo menos rezagos que el var que están usando o que tienen en mente, porque es por construcción, funciona así. Entonces veamos, por ejemplo, ya una generalización de todo esto, para que veamos que dado esto, acá se ve fácil, bueno, lo compliquemos, como toda la vida. O sea, digamos, estaba re fácil, ahora lo hago más difícil. Bueno, puedo plantear un var entonces con rezagos. Hemos planteado 2 variables, 2 rezagos. Supongan que ustedes dicen, bueno, ya quiero generalizarlo al número de rezagos que yo quiero. ¿Ok? Entonces ya me va a quedar una cosa obviamente un poco más complicada. Obvio. ¿Ok? Entonces en ese var yo ya estoy poniendo todos los rezagos que yo quiero. Todos los rezagos que yo quiero. Entonces trabajemos un poquito, que no es tan pesado ya en este punto. Entonces básicamente si están cointegradas, si las series que yo estoy estudiando están cointegradas, entonces yo puedo reescribir eso de esta forma. ¿Okay? No, ahí sí me voy a saltar olímpicamente los pasos, porque es muy pesado. Pero básicamente esta es la expresión que usa Johansen. ¿Okay? Johansen dice, mire, si esto no existiese, usted se queda como hasta acá, entonces esto es un var clásico, por ejemplo, en primera diferencia y chao. A donde usted está interesado en este muchacho que está al final. ¿Okay? Eso es lo que usted está interesado. Entonces, donde pi, digamos, pi mayúscula, es el producto de alfa por los betas. O sea, los betas están acá y el alfa es lo que me da los vectores de velocidad de ajuste. Ya lo hemos visto en la clase pasada,
La única diferencia acá es que ya lo estamos metiendo en notación matricial porque ya estamos con con el número de rezago y el número de variables n. O sea, este es lo más general que se puede ir. ¿Okay? Entonces, este es lo que me da la velocidad de ajuste y estos son los betas que están acá. ¿Okay? Pero al final del día lo que a mí me interesa es ese pi, porque esta es la matriz que contiene los vectores de cointegración. ¿Okay? Los vectores de cointegración de todas las variables. El problema que tiene esto, ¿no? Así como está planteado por lo menos hasta aquí, no tiene identificación. No tiene identificación. ¿Por qué no tiene identificación? Muy simple. Porque básicamente podemos obtener una estimación del pi, ¿okay? Eso sí se puede, porque podemos correr esto. Porque al final es como un bar un poco raro, pero es un bar. Entonces ya sabemos que un bar se puede estimar. El problema es si queremos estimar alfa o beta. Ahí no está el problema. O sea, básicamente es medio parecido al bar estructural, por eso se los di. Básicamente es como que ustedes pueden decir que x por y es igual a un medio. Y bueno, hay infinitas combinaciones de x y y que dan un medio. Entonces el tema es que podemos estimar un medio, pero no podemos estimar, por lo menos como está planteado hasta ahora, no podemos estimar ni alfa ni beta por separado. Y es lo que realmente nos interesa. La velocidad de ajuste y los vectores de cointegración. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ok? Entonces nos toca imponer algo adicional. ¿Ok? Porque si no, no podemos captar estas dos cosas. ¿Ok? ¿A dónde vino el aporte de Johansen? A Johansen fue el que dijo, bueno, lo que podemos hacer es plantearlo de esta forma para que podamos identificar este modelo que es lo que nos interesa. Entonces, allá en el 88, lo que dijo, y es lo que está predeterminado en Stata y supongo que en otros software estadísticos, Johansen, ¿qué es lo que propone? Dice, bueno, lo que sucede es que cuando usted está pensando en vectores de cointegración, usted no se está dando cuenta, creo que todo el mundo lo hace instintivamente, pero no nos damos cuenta de qué estamos haciendo. Por ejemplo, cuando planteamos una ecuación como esta, sin darnos cuenta, o sea, que eso se ve como evidente, vamos poniendo un 1 acá. Vamos poniendo un 1 acá. Parece que uno no se da cuenta. Acá, entonces, siempre estamos concentrados en beta 0 y beta 1. Entonces, casi siempre el ojo de uno se va por este lado. Lo que él dice, no, pero ojo, usted está asumiendo que acá hay un 1. Usted no se da cuenta, pero entonces dice, si toda la vida todo el mundo ha hecho esto y hay razones porque uno está interesado en estos coeficientes, bueno, podemos estandarizarlo en 1. El coeficiente podemos darle 1. Y eso es lo que va a servir para identificar. Entonces, lo que dice es, eso es lo que se llama la normalización de Johansen, de decir, no, volvemos a tratar de ver los vectores de cointegración poniéndole 1 adelante de nuestras variables, de las variables que a nosotros nos interesan. Y listo, digamos, eso es como una forma de restringir los parámetros de la ecuación en vez de dejarlos todos libres. Esa fue la idea de él. Entonces, si hacemos eso, ¿ok? Si hacemos que los betas estén anclados de esa forma, entonces puedo detectar los betas, digamos, haciendo esa restricción, y entonces yo puedo calcular esto, puedo calcular los betas, entonces puedo despejar alfa. ¿Ok? O sea, obviamente, darse cuenta de eso, bien difícil. Bien difícil. Yo, la verdad, no lo hubiera pensado nunca. Entonces, ahí es donde surge de vuelta. Entonces, dicho eso, ahí surgen las pruebas de Johansen. Porque la prueba de Johansen, lo que él dice es, bueno, entonces lo que nos toca hacer, dado que el pi mayúscula es lo que a nosotros nos interesa, entonces nos podemos concentrar en eso. El pi es lo que da las relaciones de largo plazo. Entonces, la prueba de Johansen se concentra en eso. Entonces, las ecuaciones de cointegración, o sea, las relaciones de largo plazo, están por acá. Están acá. Estas son las relaciones, entonces, de corto, esta es la de largo. Eso es lo que a uno le interesa en un BEC. ¿Okay? Entonces, están contenidas acá, específicamente en esta matriz. Porque las variables ya me vienen dadas en los datos. Entonces, ¿cuántas ecuaciones de cointegración hay? Y ahí es donde aparece de vuelta nuestra querida álgebra matricial, que es lo que uno aprendió hace 1000 años, y tiene que ver con esto. ¿Okay? Entonces él dice cuántas ecuaciones de cointegración hay en este producto. ¿Okay? En matrices, cuando yo pregunto eso es básicamente preguntarme cuál es el rango de la matriz.
¿Recuerdan cuando a uno le decían, esto es una matriz, vamos a ver dentro de esa matriz cuál es el rango de esa matriz? Y el rango de esa matriz equivale al número de columnas linealmente independientes. Y todo eso, bueno, también era para esto. ¿Okay? Para tratar de captar cuáles son las relaciones de largo plazo entre las variables que yo estoy estudiando. Eso es lo que se le ocurrió a Johansen. Entonces dijo, básicamente, captar el número de relaciones de largo plazo entre las variables que yo quiero estudiar en un modelo EC es equivalente a tratar de calcular el número de columnas linealmente independientes de la matriz pi mayúscula o, traducido, el rango de la matriz pi. Esa fue el hallazgo de él. Se fue tan importante que es lo que todo el mundo hace. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si hay n variables en el sistema, puede haber entre 0 y n menos 1 ecuaciones de integración linealmente independientes. ¿Ok? Si yo tengo n, entonces lo mismo que decíamos en la clase pasada, si yo tengo dos variables, puede que no tengan ninguna conexión, entonces es 0. Pero podría haber una relación entre las dos variables. Entonces hay una relación. Entonces, de dos variables hay una. Acá es lo mismo. Entonces, puedo tener, entre n variables, puedo tener n hasta n menos 1. Podría tener menos. ¿Ok? Pero puedo tener hasta n menos 1. Hasta n menos 1. Ecuaciones de cointegración linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, obviamente, si no hay ninguna, entonces las variables no estén cointegradas, listo, digamos, entonces eso es lo que, entonces no me importa, entonces simplemente estimamos un bar de toda la vida. O sea, básicamente esta prueba lo que nos está diciendo es, mire, si usted no encuentra nada, haga un bar como toda la vida y listo, y está captando puras relaciones de corto plazo, ya, chao. Y si obviamente, si el bar está en niveles, las variables son I0, lo corre normal, si las variables normalmente son I1, usted lo toma en primera diferencia y chao, no hay más. No hay más. Ahora bien, eso es si queremos hacer un bar tradicional, bar usuales. ¿Qué pasa si detecto, o sea, y cómo hacerlo? Esa es la pregunta de Johansen. ¿Cómo detectar esas relaciones de cointegración? Entonces, ahí es que pensemos que tiene más de 1 y menor que n. Eso es lo que vamos a pensar. Entonces, hay dos pruebas para ese rango. ¿Okay? Johansen plantea dos pruebas. Y son las que vienen preprogramadas en los software estadísticos. ¿Ok? Vienen dos pruebas. Para ver el rango de pi. La prueba de valor propio máximo y la prueba de traza. Eso también es pura cosa de álgebra matricial. Que a uno le enseñaban a qué era igual el rango y uno le decían que eso tenía que ver con los valores propios o la traza de la matriz. Bueno, ahí está. Tenía que ver con eso. Que a uno no le hacen el puente, pero bueno. De aplicar, qué sé yo, que a un profesor de álgebra matricial esto no es sea un poquito pesado. Pero ahí está, vuelve a aparecer. El aporte de Johansen tuvo que ver con eso, con darse cuenta que se pueden utilizar todas las herramientas de álgebra matricial para hacer su prueba y hacer una propuesta de la prueba. Y vamos a ver que hay algunas diferencias entre ambas. Es el único problema, entre comillas, que esta prueba tiene, que básicamente puede dar resultados a veces contradictorios entre esta prueba y esta prueba. Pueden dar lo mismo, pero en general dar a veces un poquito diferente. Entonces, a los efectos de exhaustivo uno debería mostrar las dos, pero muchas veces con cada uno le dé una bien, ya no se queda con eso. Pero bueno, eso es debatible, como siempre. Porque son diferentes tipos de hipótesis. Vamos a ver cómo funcionan las dos. En la práctica a veces llevan a conclusiones diferentes, entonces a uno le toca probar con ambas. ¿Okay? Obviamente, en general uno quiere que nos dé cosas económicamente, o por lo menos en el modelo, razonable. ¿Ok? O sea, pero además, por lo menos en mi experiencia, tampoco queda súper diferente. Si una da 3, la otra da 2. Una cosa así cuando hay contradicciones. Es muy raro que una dé 5 y la otra dé 0. O sea, es como raro. Entonces no hay tanta diferencia. Entonces lo que uno debería hacer en estricto sentido es correr el modelo suponiendo dos relaciones y otro modelo suponiendo 3, una cosa así. Tampoco es tan complicado. Es complicado porque hay un montón de variables pasando al mismo tiempo.
Entonces, de nuevo, las pruebas de Johansen lo que hacen es suponer diferentes modelos Beck. Vamos a hablar de cuál es lo que al final la mayoría de la gente hace, pero ustedes se pueden desviar de lo que hace la mayoría. Entonces, lo que hace el modelo, es decir, que hasta acá por lo menos era lo mismo. O sea, esto es lo nuevo, digamos, que aparece aquí. Pero el resto es lo mismo. El resto del modelo Beck es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. O sea, básicamente lo que está diciendo es, mire, si yo estoy haciendo esto, entonces permitimos una constante entonces acá y una tendencia, que es la tendencia que está aquí, ¿okay? Junto con el parámetro de ajuste. Entonces lo que hace, para la forma más general es esta. Esa es la que plantea Johansen, esa es la más general y es en donde se diferencian sus diferentes pruebas. Entonces él dice, mire, vamos a abrir, entre comillas, o sea, destripar el bicho. Y tener esto que tengo acá, que ya lo voy a plantear yo acá, que esto es básicamente una ordenada al origen de todo el modelo y una tendencia determinística acá, o acá adentro, o abrirlo, ¿okay? En vez de tener solamente esto, y dice, bueno, lo más difícil posible, lo más generalizado. Le insertemos acá esta ordenada al origen al interior y esta tendencia acá adentro, ¿ok? Entonces va a haber varias pruebas, porque depende cuál es el modelo que yo estoy suponiendo. Yo podría suponer nada, digamos. Yo podría suponer que esto no está, esto no está, esto no está, esto no está, chao, digamos. Es el más fácil. Y después puedo suponer que esto está, esto está, esto está. O sea, hay 5 posibilidades, ¿ok? Pues puedo suponer que todo eso es 0, puedo suponer que uno de esos es 0, que otro de esos es 0, otro de esos es 0, entonces tengo 4 más, ¿ok? Dependiendo de la combinatoria que estoy haciendo de esto, pero esta es la forma más general que Johansen plantea. ¿Okay? Entonces, tengo los términos que se consideran de deriva, que son esos dos términos constantes, y los términos de tendencia, que son estos dos términos que tengo acá. Unos que están afuera y otros que están adentro. ¿Mm? Sí, yo sé, se ve súper enrocado, pero bueno, ya está hecho así. No se estresen de todas formas, porque de todas formas la mayoría hace, de esas 5, la gente ha elegido en general una. ¿Okay? Pero para que entiendan cuando tengan el software estadístico que hay otras posibilidades, pueden salir de eso, y además es lo que Johansen originalmente planteó. Y es por eso que existen tantas. En Stata, eso se llama el backrank, el comando. Tienen que fijarse en otro software cuál es. ¿Okay? Entonces, de nuevo, hay 5 variaciones de esta prueba. 5 variaciones dependiendo qué estoy suponiendo. Entonces, yo puedo suponer que todas estas cosas son ceros. Chao. O sea, me olvido. Es, obviamente, el caso más simple y el más inflexible. Entonces, como es tan inflexible, a la gente no le termina de convencer. No le termina de convencer. O sea, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que estamos diciendo con todas esas restricciones? ¿Okay? Estoy diciendo que tanto los términos de deriva como los términos de tendencia son todos ceros. ¿Okay? Estamos diciendo básicamente que el modelo es este. Chao. ¿Okay? O sea, básicamente volvemos al modelo original, que nos queda igualito. Entonces, aquí no hay deriva, no hay tendencia, ni en primera diferencia, ni en ecuaciones de cointegración, ni nada. O sea, suponemos que es el caso más simple. Entonces, de nuevo, es como restrictivo, digamos, ¿ok? Entonces, la idea es que acá tanto en niveles como en primera diferencia, las variables son estacionarias con media cero. Entonces, en general, la gente no lo convence eso. Dice, no, es como, usted está asumiendo que todo se comporta demasiado bien, digamos, entonces puede ser muy restrictivo, ¿ok? Obviamente uno lo puede hacer, uno lo puede hacer. O sea, eso se llama backrank y le ponemos la opción trend none. O sea, básicamente asumimos que no hay ni tendencia, ni deriva, ni nada. Esa es la opción más restrictiva o la más sencilla. Pero la otra que podemos hacer, en el otro extremo, bueno, no en el otro extremo, lo vamos flexibilizando poco a poco. Entonces, volvamos a este modelo que es el más general. Entonces, supongan que ustedes dicen, bueno, ¿qué voy a suponer que es 0? Voy a suponer que esto es 0, voy a suponer que esto es 0, y voy a suponer que esto es 0. O sea, todo este término desaparece, esto desaparece, dejo solo esto ahí adentro. ¿Ok? Entonces, básicamente estamos diciendo que las variables, dado que estoy suponiendo que todas las otras cosas son 0, las variables en primera diferencia no tienen deriva.
podría ser. Y que las variables también en primera diferencia no siguen una tendencia lineal. Quizás, no estoy tan seguro. Esta es la que va un poco más restrictiva, porque dice las ecuaciones de cointegración no siguen una tendencia. Esto sí es medio fuerte, la gente no es muy convencida. Pero se permite que tengan una media diferente a 0. Sí, es esto que estamos diciendo acá. En Stata a uno le gusta, uno le puede decir trend are constant. O sea, le está diciendo, bueno, are constant, está diciendo esto. Está diciendo eso. Esta es la opción 2, básicamente, en Stata. Opción 2. Esta, ya vamos a hablar por qué, es la que la mayoría de la gente le parece más razonable. Es como la semiflexible, probablemente. Básicamente estamos dejando que esto sea diferente a 0 y esto sea diferente a 0. ¿Okay? Pero no estamos suponiendo tendencias acá. No estamos suponiendo tendencias. O sea, porque acordémonos que esto ya está en primeras diferencias, todo el resto del modelo. Entonces, además supone tendencias acá es como mucho. Entonces, la mayoría de la gente dice, bueno, pero en primera diferencia no tengo por qué tener esto igual a 0 y esto igual a 0. Dejemos que eso tenga cualquier cosa y ya. Entonces la mayoría de la gente se va por esta opción. Porque lo que está diciendo uno es que las variables en primera diferencia no tienen una tendencia lineal y que las ecuaciones de cointegración no siguen una tendencia. Pero se permite que tengan media diferente a 0. La mayoría se va por esa opción. Le parece que es lo más razonable. Porque básicamente permito esto y permito esto. En general, esta es la opción de vuelta, incluso en Stata, la opción por default. Cuando uno no le da opciones, eso es trend constant, es la opción por default en Stata. Es la opción, pero si vos no le pones la opción, se va por esa opción. O sea, Stata por default se va por eso. Si vos no le das la opción. Ahora, vos podés hacer, como todo comando de software, te dan más opciones, obviamente, si uno quiere. Si uno tiene supuestos, o sea, uno ve los datos y dice, no, me parece que esta default no está bien, uno le puede cambiar. ¿Puedo hacerlo más flexible? Lo puedo hacer más flexible. Puedo suponer que todo esto está sin restricciones, esa ya es la cuarta, ¿ok? Ya estoy suponiendo que esto no es 0, que esto no es 0, lo único que estoy suponiendo que este 0 en este caso es este, ¿ok? Todo el resto sí está. Entonces estamos diciendo que las variables en primera diferencia no siguen una tendencia lineal, pero estoy dejando flexibilidad en todo lo demás. En Stata, en ese caso, yo le tengo que poner trend, are trend. Esa es la opción cuarta. Y después la más flexible de todas. ¿Okay? La más flexible es dejar que todo eso está presente. Entonces ahí le pongo trend. O sea, no es la mejor, creo, de trend. Es porque estoy suponiendo que las tendencias estoy dejando ahí, en ambos casos. Trend. Los supuestos de tendencias que estoy haciendo. Obviamente, de vuelta, discutamos 2 segundos por qué la gente ha gravitado hacia la opción 3. Obviamente, en general uno debería primero mirar los datos, ¿ok? A ver, eso de media 0 o media 0 en primeras diferencias. O sea, uno debería, antes que ponerse en estas, uno debería primero revisar los datos. Por eso le digo que en series al menos, uno sí debería enfocarse mucho en ver primero las series antes de meterse en los modelos. Y ver si las series le están diciendo algo a uno. Y bueno, no siempre uno se va a mostrar los gráficos en niveles, en primera diferencia, pues hay todo eso, digamos. Pero por lo menos uno debería, al menos uno, hacer el trabajo. O mostrar en el paper al menos las series en niveles, al menos. Como para que más o menos uno le muestre al lector, mire, esto es más o menos lo que estoy por estudiar. Y la gente que tiene una somera idea se da cuenta de si los datos tienen media diferente a 0 en primera diferencia. Alguien que tiene un poco de experiencia se da cuenta. Dice, no, esa serie, a ver, como incluso a ojo uno se da cuenta si una serie tiene una tendencia, si la tendencia es positiva, si la tendencia es curva, uno se da cuenta con la experiencia. Entonces, en la práctica, básicamente, rara vez la gente utiliza el caso 1 o 5. ¿Por qué? Porque son o muy restrictivos, como es el caso 1, o demasiado flexible, como es el caso 5.
Entonces, en general, rara vez la gente elige el 1 o el 5. Porque, de nuevo, casi siempre hay tendencia en las series, ya sea en nivel o en primera diferencia. Entonces, es muy difícil suponer que todas las tendencias son 0. Pero hay veces que sí hay un mix. Entonces, por eso dicen, no me voy a ir por el caso súper flexible, pero tampoco me voy a ir por el súper rígido. Porque uno sí puede, es lo usual, que en el nivel, por ejemplo, la serie tenga tendencia, pero en primeras diferencias no. Eso pasa muy seguido. Entonces dice, no. Entonces puedo suponer que hay tendencia en uno, pero no hay tendencia en el otro. Es lo razonable. ¿Okay? Se usa el caso 2 en algunos casos, si ninguna de las series parece tener tendencia. Que de nuevo, muchas veces es raro. Pero podría pasar que estemos estudiando un montón de series en donde ninguna tenga tendencia. Podría ser que estemos interesados en todas las series, pero solamente queremos las series en primeras diferencias. Por ejemplo, puras tasas de crecimiento. Puede ser. O sea, eso sí es viable. ¿Okay? No, improbable, pero no imposible. ¿Okay? En series con tendencia, que es lo usual, se utiliza el caso 3. ¿Okay? Sí se asume, obviamente, que las tendencias se dice son estocásticas en vez de determinísticas. O sea, que no hay una... Básicamente que no es que la tendencia de la serie sea te fija, sino que uno asume que quizás la serie puede cambiar de tendencia en algún momento. Eso es una tendencia estocástica. O sea, no es rígida, no es una tendencia rígida. Pero por eso la mayoría de la gente considera que esto es lo razonable, porque en general uno trabaja con tendencias y en general uno asume que esas tendencias no son súper rígidas, o sea, no son tendencias determinísticas. Si se cree que alguna de las series son estacionarias en tendencia, entonces se utiliza el caso 4. Pero a veces esto es difícil de argumentar, esto que sea estacionario en tendencia. Entonces la gente se va por el 3, de nuevo. O sea, la gente ha gravitado hacia el 3. ¿Pueden probar con la otra? Pueden probar con las otras. Pero la mayoría se va por el 3. ¿Ok? La mayoría se va por el 3. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la serie es macro. ¿Ok? PIB, los componentes, niveles de precio y demás. Y precio de activos financieros. ¿Ok? Todos recomiendan, por ejemplo, Siboti Wang en 2007. O sea, porque estudiaron todo. O sea, este es un paper que estudió todas las series. Dijo, no, la 3 está bien. O sea, básicamente el 3 es buena opción. Y de nuevo, la mayoría de la gente ha gravitado hacia eso. A ver, no, y de nuevo, o sea, esto es como todo esto siempre, como digo siempre, en econometría es gracioso porque la gente quiere un recetario así como hay que hacer tal cosa y... No, hay sugerencias, pero no es que esto esté escrito en piedra, ¿ok? No es que esté escrito en piedra. Bien. Suponemos que ya sabemos eso. O sea, después de haber toda esta discusión. Supongamos que ustedes ya se fueron por el 3, que es lo usual. La mayoría de la gente se va por el caso 3. Bueno, ¿cómo hacemos esa prueba? La prueba de Johans, que era lo que realmente nos importaba. Pero es importante tener en la cabeza más o menos el modelo que Johansen está asumiendo. Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo funcionan estas pruebas de Johansen? Ambas pruebas, como había dicho yo al inicio, se basan en los valores propios o eigenvalores, depende cómo lo hayan aprendido, del pi. El pi mayúscula, ¿okay? Que esa es la que nos está dando las relaciones de largo plazo o vectores de cointegración. ¿Okay? Eso es lo que estamos queriendo hacer, evaluar los vectores de cointegración. Entonces, incluye la matriz de coeficientes de cointegración, esta matriz. ¿Okay? Y el número de relaciones de cointegración es igual al número de valores propios de pi mayúscula. Y si se acuerdan del álgebra matricial, el número de valores propios de la matriz es igual al rango de la matriz de esta matriz en cuestión con la que estamos lidiando. Okay. Si hay cointegración, entonces esto no es de rango completo y va a tener un rango R menor al número de variables que tenemos. Eso es lo usual. Si tenemos una matriz cuadrada que no es de rango completo, eso tiene un determinante de 0. ¿Okay? Eso tiene todo álgebra matricial. Por eso a veces yo dudo de si antes metemos eso. Bueno, vamos a hacer un repaso de álgebra matricial, pero yo creo que los duermo allá. A ponernos allá a repasar álgebra matricial. Que la matriz, que el determinante, y todas esas interconexiones entre rango,
matrices, determinantes y demás. O sea, esto es pues, básicamente un repaso rápido. ¿Ok? Y sabemos que el determinante de una matriz también se puede ver como el producto de sus valores propios. Si es que se acuerdan de Alejo también y en el tiempo. ¿Ok? Y uno era, ¿por qué me pueden hacer sacar valores propios? Era por eso. Era para que uno entendiese para qué sirve. ¿Ok? Si hay al menos un valor propio cero, entonces el determinante es cero. Porque es el producto, entonces con que uno sea cero, ya el determinante es cero. O sea, cosa que uno aprendió hace mucho. Si no, no lo aprendieron, no sé, digamos. O sea, vamos a hacer un repaso de álgebra lineal, pero vamos a demorar un buen rato. ¿Ok? Obviamente, y además, si sumamos los valores propios y uno de esos es cero, entonces la suma no aumenta. ¿Ok? Si uno suma, o sea, uno tiene una suma de ítems, si la suma de valores propios no aumenta, o sea, entonces uno de esos valores es cero. ¿Okay? Entonces, las dos pruebas se basan en esas dos cosas. Se basan en el producto de los valores propios y en la suma de valores propios. Esa es la gran diferencia. Las dos pruebas entonces se preguntan en qué punto, sumando o multiplicando valores propios, tenemos cosas iguales a cero. Eso es lo que hace la prueba. ¿Okay? Y eso, si yo hago las cosas bien, me va a revelar el rango de pi. ¿Okay? R, o sea, el número de relaciones de cointegración. Entonces ahí me estaría diciendo cuántas relaciones de cointegración voy a tener en el DEC que estoy estimando. Eso es lo que estamos queriendo captar. ¿Okay? Obviamente, la pregunta un poco obvia, entre comillas, es por qué, a ver, respuesta rápida, ¿por qué no calculamos directamente los valores propios de esta matriz? ¿Por qué no hacemos lo que nos enseñaron hace 1000 años en álgebra matricial? O álgebra lineal, o un curso de álgebra en general, o sea, pero era álgebra lineal eso. ¿Por qué no hacemos eso directamente? ¿Por qué Johansen tuvo que hacer todo el trabajo de sus pruebas? ¿Por qué no sacar directamente el número de valores propios? ¿No sería más fácil hacer lo que nos enseñaron hace 1000 años? Claro, porque esa no sacaríamos... No, está bien, es el determinante. Todo esto que estoy escribiendo es álgebra lineal. Sí, álgebra lineal. Sabíamos de todas estas propiedades de las matrices. ¿Por qué directamente no lo sacamos de esta matriz? Que es la que sabemos que contiene las relaciones de cointegración. ¿Por qué no lo podemos hacer? Por un lado, pero acá estamos concentrados en el pi, digamos, principalmente. Es cierto que esto es el producto de alfa por beta, pero precisamente Johansen ya impone sus restricciones para llegar a despejar alfa, ¿okay? de ese pi. ¿Qué es lo que tiene de especial? Vean la notación, digamos. O sea, ¿qué es lo que le está faltando a esa notación? Eso viene de álgebra, de econometría básica. ¿Qué es lo que le enseñaban a ustedes en econometría básica? No, bueno, no, no, eso ya en la avanzada, digamos. En la básica, les decían, ustedes pueden correr una regresión, pero ¿qué les decían de una regresión? ¿Qué pasa cuando uno está haciendo una estimación? Está corriéndolo uno en la máquina. ¿Qué le decían a ustedes? En econometría básica. Por eso les digo que las bases no se pueden olvidar. Ustedes le decían a ustedes tienen el modelo econométrico. Está bien, digamos, el modelo econométrico es muy bonito, digamos. Y yo quiero captar el beta, pero cuando yo estoy corriéndolo en la máquina, ¿qué estoy obteniendo? Esa es la esencia de toda la econometría. Wow, de la estadística en general.
Es una estimación. ¿Ok? Esa es la clave. ¿Esto es una estimación? Una estimación siempre tiene errores. Pero entonces, esto que está acá, ¿es una estimación? Esas son las restricciones que impone para poder identificar. Hansen. Pero esa es la clave de toda la econometría, que siempre estamos lidiando con estimaciones. Ese es el problema. Fíjense que acá no hay ningún sombrero. Ese es el problema. O sea, esto es poblacional. Eso es lo que le decían a ustedes en econometría básica. ¿Okay? Pero debo estimarlo. O sea, pero no lo tengo. En los datos no lo tengo. O sea, me toca estimarlo y en base a la estimación que tiene errores, me toca hacer la prueba. ¿Ok? Exacto, etcétera. Exacto, entre comillas. Exactamente. Pero va a tener problemas, o sea, pero tengo que hacer una prueba, hipótesis. Eso es lo que uno hacía con la econometría clásica, una prueba T, una prueba F, porque uno sabe que al final del día son estimaciones. Y tengo que hacer prueba para ver si eso es estadísticamente hablando, pero sabemos, eso es lo que nos enseñan en las primeras clases, usted está siguiendo estimaciones, usted poblacional no está sacando nada. ¿Okay? Son puras estimaciones nomás. ¿Okay? Entonces acá pasa lo mismo. Volvemos a las bases. ¿Okay? Pasa lo mismo. Entonces, Johansen lo que planteó es, ok, esto no lo tengo, lo que yo tengo es una estimación. O sea, es una estimación de esto, no tenemos esto. Si no, será fácil. Si no, será súper fácil. O sea, lo que no tenemos es una estimación. Entonces, en base a esta estimación, tenemos que ver cuánto podemos inferir de esa estimación de cuántas relaciones de cointegración hay. Esa es la clave. ¿Okay? Entonces, necesitamos realizar pruebas estadísticas sobre si alguno de los valores propios estimados es estadísticamente diferente a cero, al interior de esto. Esa es la clave. ¿Okay? Por eso las pruebas estadísticas. De vuelta, pero es lo mismo que aprendieron hace 1000 años, que le dijeron, vamos a hacer esto, usted tiene una estimación, vamos a hacer una prueba F, una prueba T, una prueba lo que sea. Es lo mismo, ¿ok? Solamente que es un poquito peculiar, ¿ok? Porque básicamente lo que hace esta prueba, eso la verdad es interesante como tiene que haberse una persona muy inteligente, este Johansen, porque lo que él plantea es decir, no, lo que vamos a hacer, el rango de esto vamos a hacerlo de a pasos. Es súper interesante. Entonces él dice, no, voy a probar la hipótesis nula de que es R versus la alternativa de que es R más 1. ¿Okay? Entonces básicamente lo que él dice es, usted tiene la estimación esta y usted tiene los eigenvalores o valores propios estimados acá. Ordénelos. Dice, ordénelos de menor a mayor de los valores propios de la estimación que usted está sacando. ¿Ok? O sea, ya esto para la máquina esto es un juego de niños, ¿no? O sea, para una máquina sacar los valores propios es súper fácil. A uno lo ponían a hacer a mano porque a uno era para que uno aprendiera qué es lo que la máquina está haciendo. Pero ¿cuál es el procedimiento entonces que hace la máquina? Obviamente, y eso también le cuesta una fracción de segundo, pero hay que entender qué está haciendo. Él dice, mire, lo que voy a hacer es en la primera línea, porque ya lo vamos a ver cómo sale en el software. Entonces voy a suponer que es 0 en la primera línea versus que es 1. ¿Okay? Y así. Entonces hace una prueba de hipótesis, ¿ok? Y decide si rechazar H0 o no rechazar H0. Si no se puede rechazar, fíjense, de nuevo, es hipótesis clásica. Eso es lo astuto. Hipótesis clásica. Si ustedes es que es 0 versus que es 1, y ustedes no pueden rechazar que sea 0, se detienen porque dicen, no hay evidencia para rechazar que sea 0. Entonces ya está, la prueba se acabó, entonces hay evidencia de que no puedo rechazar que sea 0, me detengo acá, no hay una relación de cointegración, me voy a un bar clásico. Chao, se acabó la prueba. Pero si yo puedo rechazar la hipótesis que es 0, en una de esas sí es 1. Entonces ahí sigo. Porque recuerden, ustedes están tratando de detectar si es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, no sé cuántas variables haya. Entonces, si es 0, ustedes se ponen en el freno y ya, chao. No hay nada que hacer. Si se rechaza, entonces paso al paso 2, que es comparar rango 1 versus rango 2. Ese es el chiste. Es súper astuta la prueba. Entonces dice, y la lógica es la misma.
Si yo no puedo rechazar esta hipótesis, freno ahí, porque ya detecté entre comillas, que hay evidencia de que es 1. Si yo puedo rechazar esto, hay la probabilidad de que sea 2. Y así sucesivamente. Puedo hacer de 1 versus 2, 2 versus 3, 3 versus 4, 4 versus 5 y así sucesivamente. O sea, es una prueba que va como por pasos, ¿ok? Entonces va haciendo 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que en algún momento freno, ¿ok? En algún momento freno. O sea, freno ¿en qué momento? En el momento que no lo puedo rechazar, ¿ok? En el momento que no lo puedo rechazar. O sea, súper astuto, ¿ok? Entonces, obviamente, ¿cuál es la estadística de prueba? Esa es la parte que es medio difícil. Es básicamente una prueba de lo que se llama likelihood ratio. Likelihood ratio, el R, ¿ok? Que es básicamente el logaritmo de 1 menos el valor propio que estoy estimando, ¿ok? Y este es el T, que es el número de periodos que tengo en la serie. Sí, es medio, no es la mejor. No es la mejor, es lo que toca a uno hacer, porque básicamente, porque lo que tienen que pensar que lo que están haciendo acá, digamos, como para que entiendan la intuición, se están comparando básicamente un modelo Beck con un cierto rango versus otro modelo Beck con otro rango. Y lo que están haciendo es comparando los log likelihood que le da a cada estimación. ¿Okay? Entonces, por esto este estadístico de prueba. O sea, por eso se llama likelihood ratio. ¿Ok? De rango R versus rango R más 1. Entonces, son pruebas de likelihood ratio, o el R. Ahora bien, esto es lo que se llama prueba, o sea, para que sepan, esto se llama prueba de valores propios máximos de Johansen. Esta es una prueba que hace. Las dos son, como les digo, medio parecidas. Entonces, esta es una, pero hay otra que se llama la prueba de traza. ¿Okay? Entonces, está la prueba de traza, está la prueba de valores máximos. Están las dos. Que mira, la lógica es un poco parecida. ¿Ok? O sea, la única diferencia es que acá está probando rango igual a R igual a rango mayor a R. Es un poquito diferente, nada más. ¿Ok? En vez de hacerla por igual a 0, 1, 1, 2, 2, 3, eso se entiende un poco más. Pero es muy parecido la idea. O sea, ustedes están probando de que sea 0 versus que el rango sea mayor a 0. Eso es lo que está haciendo. Entonces, la idea es la misma, digamos. Si ustedes no pueden rechazar en este primer paso, frenan ahí. Y si pueden rechazar, se van por acá. Y después lo que van haciendo es también 1 versus mayor a 1. O sea, en vez de 0 versus mayor a 0, es 1 versus mayor a 1. Es la misma, la lógica es muy parecida. Y siguen repitiendo hasta que no se pueda rechazar. Y listo, digamos. O sea, es muy parecida a la lógica. Pero increíblemente a veces no dan la misma respuesta. Increíblemente. ¿Okay? Y el estadístico de prueba es un poquito diferente. Es básicamente la sumatoria de 1 menos lambda. Entonces, no siempre dan la misma respuesta porque no son la misma prueba. Porque básicamente las hipótesis que están haciendo son ligeramente diferentes. ¿Cómo es esto en Stata? En Stata al menos. Sí he pensado en una de esas de cambiar el software, pero por lo menos Stata es lo que ya tengo muy engranada la clase. No sé, Python. Ahí no sé, estoy siempre entre el debate de si uno va a hacer el cambio, si es Stata o AR o Python. Es que creo que Python es el que está más evolucionando últimamente. Pero veamos en Stata. En Stata está el comando vecrank. Es el que se hace todo esto. Todo lo que estoy hablando lo hacen en una fracción de segundo. O sea, para Stata esto... para las máquinas en general de hoy en día esto es un juego de niños. O sea, entender lo que la máquina está haciendo es lo que es pesado. ¿Okay? Entonces, si tuviéramos que probar 5 variables, por ejemplo, x a 5, y quisiéramos probarla con integración, tendríamos que escribir vecrank y escribir las 5 variables. Así, fácil. No es muy difícil. No es muy difícil. Que mostraría la estadística de seguimiento, ¿ok? Y el predeterminado es el 3, al nivel de significancia el 5. Eso es lo que va a hacer rápido, ¿ok? Lo va a hacer súper rápido. Ustedes le pueden poner estadística. ¿Por qué estadística de seguimiento? Ya me expliqué cuál es la traducción, que esto está traducido. Entonces le podemos poner, esto no max, no trace, esto es la prueba de traza. La prueba de traza. ¿Okay? Entonces acá le puedo poner que me muestre qué pruebas quiero que me muestre. ¿Okay?
Podemos pedir, obviamente, podemos pedir ambas estadísticas y comparar. O sea, si yo le pongo max, me va a mostrar las dos pruebas. Porque esto es lo normal. Lo normal es que uno quisiera ver las dos pruebas. Las dos pruebas. ¿Okay? Vamos a ver cómo funciona eso. ¿Okay? Vamos a ver cómo funciona eso. Cómo se ve en Stat. ¿Okay? Cómo se ve en Stat. Yo también estaba usando eViews. En eViews se ve parecido. O sea, la mayoría de los softwares estas salidas se ven parecidas. Lo que a uno le toca aprender es qué significa. Entonces vamos a este do file, que ya lo tienen, ¿no? Pueden jugar con esto. Se llama Johansen.do. ¿Qué vamos a hacer acá? Esto es un poco peculiar, no. O sea, yo creo que está bien. O sea, lo que vamos a hacer acá es, como ya hemos hecho en varias partes de la clase, es una simulación. Vamos a hacer una simulación. Entonces, lo que estamos haciendo es armar 100 observaciones, no 100 variables. Fijamos la semilla, le vamos a tener 10 periodos de 1000 periodos de tiempo y lo fijamos acá. Acá vamos a armar los errores aleatorios. Vamos a suponer que todo es ruido blanco, random normal con media 0 y desviación estándar 1. Esto es lo clásico. Y lo que hacemos es construir las variables. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, armamos esta, ¿ok? Que X básicamente sigue una camioneta aleatoria con deriva, o sea, es I1. Entonces tenemos que esto es el ruido blanco en el periodo 1 y después lo construimos así. O sea, fíjense, no hay ningún beta, esto es un 1, entonces esto es una camioneta aleatoria con la deriva, acá está la deriva, que es el 1 que está acá, más este X, que es el que está acá, y listo. Y eso, entonces es una variable aleatoria que es I1. Vamos a suponer que incluso suponiendo eso, vamos a suponer que X y Y están cointegradas. ¿Cointegrada qué significa? Que básicamente Y es una función de X. ¿Okay? Hay un ruido blanco, hay una ordenada al origen, pero están cointegradas. Entonces, si el método funciona bien, debería detectarme esta relación de cointegración, es el chiste. Ya, además, voy a suponer que Z y X están cointegradas. ¿Okay? Entonces, fíjense que ya tengo esta está conectada con Y X está conectada con Z. Entonces debería detectarme al menos dos relaciones de cointegración. ¿Okay? Dos relaciones de cointegración que no está detectada por acá. ¿Dónde está la relación de cointegración? En este 2 y en este 3. Esas son las relaciones de cointegración que quiero detectar. Y B es una camioneta aleatoria con deriva, pero no está cointegrada con X. O sea, entonces lo construyo como una caminata aleatoria, pero no está, pero por construcción, si lo ven, entonces no está conectada ni con Z, ni con Y, ni con X, es independiente. ¿Ok? Entonces, Y está conectada con X, Z está conectada con X, debería detectarme dos relaciones de cointegración y ya. O sea, esta básicamente debería ser ruido. Y ya. O sea, no debería hasta descartarlo, entre comillas, pero no lo sabemos. O sea, y eso es parte del chiste de una simulación. Una simulación es como, yo lo estoy inventando los datos, pero los datos reales yo no sabría. Acá sí lo estoy sabiendo. Entonces es como una prueba interesante porque es como ver cómo funciona. Entonces sabemos que vamos a tener 1, 2, 3, 4 variables, pero que hay en realidad dos relaciones de cointegración. Entonces tenemos 4 variables, pero la prueba me debería detectar 2 relaciones de cointegración, por construcción. ¿Okay? Por construcción. Pero vamos a ver si funciona. Esto no, acá no. Vamos a poner aquí. Vamos a agrandarlo un poquito más. Entonces, lo primero que, como te les digo, siempre gráficos. Y es súper interesante porque, ojito, no está fácil. ¿Ok? Es el chiste de estas cosas. A ojo, y eso que te hace súper simulado. O sea, yo estoy, o sea, no es fácil de ver que X está conectado con Y que X está conectado con Z, pero B no tiene nada que ver con ninguna de las tres. O sea, no es fácil.
¿ok? No es fácil. A ojo. Entonces, eso es lo primero que uno, o sea, a ver, en una de esas algo en la realidad ustedes verían, pero por lo menos esto que está hiper simulado, no se ve nada. No se ve nada. ¿Ok? Entonces, esa es la primera moraleja. Uno puede usar sus ojos, pero no hay que confiar tanto en sus ojos. ¿Ok? Ese es el chiste. ¿Ok? No hay que confiar tanto. Entonces, probemos este backrank. Backrank. ¿Cómo se va a ver? Entonces, fijémonos. Acá, no, bueno, primero que nada, nos dice Johansen Test for Cointegration. Primero que nada hay que leer. Es la prueba de cointegración de Johansen, lo dice ahí. Okay. Entonces, primero que nada, nos dice trend constant. Entonces, acá está trend constant. O sea, estamos suponiendo que si hay alguna, pues, podría sacarlo de eso. Vamos a ver cómo se ve si yo le saco esta opción. Él nos dice número de observaciones, número de rezagos. Esto es importante porque lo está haciendo en forma automática. O sea, yo no le estoy diciendo cuántos rezagos incluyen en los modelos. Él lo está eligiendo solo. ¿Okay? Yo podría indicarle también. Entonces, fíjense que al revés que de lo que acabo de exponer, el primero acá, al último, él pone, por eso le tengo que poner la opción max. Entonces, esta es la versión de valores máximos y esta es la prueba de traza. ¿Okay? Él muestra primero la de traza, esa es la que hace por defecto, stata. Y después me muestra la de traza, acá, la de máximo eigenvalor. ¿Okay? Me lo está mostrando al revés. Entonces, lo que me quiero concentrar en realidad es cómo se ve, cómo funciona la prueba. Fíjense que es súper interesante porque él me está diciendo acá, rank, no, esto de parámetro no me importa tanto, me importa esto. Dice máximo rank, maximum rank. Entonces fíjense que está rankeado entre 0, 1, 2, 3 y 4. A pesar de que uno tiene 4 variables, él no se frena en 3. Yo no sé por qué esto está construido para incluso llegar hasta 4. O sea, como que son muy exhaustivas y se van hasta la cuarta. O sea, se van hasta el número máximo de variables que ustedes tengan. Incluso cuando uno sabe que eso no tendría mucho sentido. Pero están construidas todas así. ¿Okay? Fíjense que es súper interesante que cómo funciona esto. Ustedes se van. Por suponer que es 0, está el log likelihood, es la estadístico de traza, pero lo que a nosotros nos importa es el valor crítico al 5%. ¿Okay? Entonces, para este estadístico de traza, el valor crítico es este. ¿Okay? Entonces, este número es claramente mucho más grande que este número. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Se rechaza la hipótesis nula. Eso ustedes tienen que ir de vuelta a econometría clásica. La econometría de toda la vida. Como cuando le enseñan a ustedes a hacer pruebas estadísticas, si el estadístico de prueba es mayor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Lo que ocurre es que acá les toca seguir. O sea, no se frenan en la primera línea, van a la segunda. En la segunda, entonces ustedes ya rechazaron esta hipótesis nula de que sea 0. Entonces se van a la 1. Entonces se fijan que este número es mayor a este número. Entonces también se rechaza esta hipótesis nula. Entonces pasan al siguiente. Se fijan en 2. Se fijan que esta hipótesis, este valor crítico es menor al valor crítico. Pero por eso Stata es buena gente, hasta le pone una estrellita. Le dice, acá es donde usted no está rechazando, acá es donde usted se frena. Acá es donde usted se frena. Y fíjense que coincide exactamente con el 2, ¿okay? Que es la relación de cointegración que ya hemos simulado. 3, claro, podríamos llegar a 3, y acá también se rechaza la hipótesis nula, pero ya habíamos rechazado en esta. Entonces nosotros nos frenamos acá en el 2, no pasamos al 3, nos quedamos acá en el 2. O sea, es básicamente el rango a donde ya no se rechaza la hipótesis nula. Ahí es donde uno frena, uno no sigue. ¿Okay? Por eso Stata nos da una mano y nos pone una estrellita ahí. Nos dice, este es el rango seleccionado. ¿Okay? En este caso, si nos vamos a la otra prueba, porque esta es la prueba de traza, vamos a la prueba de valor máximo, de valor propio máximo. Fíjense que es la misma lógica. En 0, rechazo la hipótesis nula. En 1, rechazo la hipótesis nula. En 2, ya no rechazo la hipótesis nula. Entonces también me freno acá. Entonces está funcionando bien la prueba. ¿Pueden hacer otro tipo de pruebas? De nuevo, sí.
puede. O sea, yo podría poner backrank. Le eliminamos todo, a ver qué nos da por defecto. Sí. Para la conclusión, es que el rango sería de 2. Sí. Es decir, que hay dos relaciones de cointegración. Dos relaciones de cointegración. Hay dos. Eso te está diciendo que hay dos. Que hay dos. Eso es lo que te está diciendo. Ahora, la limitación, y esto sí es un punto importante aquí, es que no sabes entre cuáles. Ese es el único problemita que tenés acá. Por eso te toca seguir. Por eso te toca seguir. Para ver, o sea, como para probar entre las variables a ver dónde puede estar. Porque acá, a ver, acá estás haciendo la simulación. Vos sabés cuáles son, pero con los datos no sabrías. Podés hacer hipótesis, precisamente esas hipótesis son las que vos vas a querer evaluar con el modelo. O sea, porque vos sí puedes decir, no, es que yo creo mi hipótesis, mi modelo o mi intuición me dice que X afecta a Y o que X afecta a Z, pero te toca jugar un poco todavía con el modelo para estar seguro. ¿Okay? Entonces, supongan que ustedes le ponen backrank así. ¿Ok? Backrank, ya. ¿Ok? Entonces, así, si ustedes no le ponen ninguna opción, fíjense, les tira la prueba de valor de traza, esa es la que les tira. Ya, por defecto está. Tienen que estar prestando atención, digamos, a ver, porque acá, afortunadamente, las dos dan lo mismo, pero podría no ser el caso. ¿Ok? Y lo que les digo, y pueden jugar, obviamente, con otras opciones, backrank. Acá tienen las opciones que ya habíamos hablado en el PowerPoint. Pueden ponerle ahí las otras opciones de modelo, el número de rezago que ustedes quieren, ¿okay? En el bar que están asumiendo. Y si quieren que les muestre la traza o el max o el intervalo de confianza. O sea, ustedes pueden jugar con diferentes opciones con este comando. ¿Okay? Pero por defecto, acá les dice, este trend constant es el default. ¿Okay? Ahí les está diciendo. Que es el tercer modelo que hemos visto en el PowerPoint. Pero pueden hacer las otras si tienen ganas. ¿Okay? Si quieren probar. ¿Okay? Que yo, podrían poner, trend none. Que nos sigue acá dando 2. Pero podría cambiar, ¿no? Podría cambiar. ¿Okay? Casi. ¿Okay? Casi. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Casi le erra. Casi le erra. Cuando te dices que en los datos nos dice, está en el rango 2, pero sí. No sabemos qué variable. O sea, ahí es el poder que no tenga de sustentación de esto de acuerdo a la literatura y bla, pero... Sí, no, te toca, eso es lo que vamos a ver ahora. Okay. Vamos a ver ahora. Vamos un segundo. Entonces, dicho eso, no, supongo que ustedes ya hicieron la prueba de Johansen, ya les dio 2. O sea, ustedes van haciendo varias pruebas, quizás van cambiando alguna que otra cosa. Pueden cambiar el número de rezago, cambiar esto. Supongo que ya pero que las diferentes pruebas que hicieron van alrededor de 2. Supongamos que vamos por 2. Porque hay veces que no siempre le pasa a uno, que podría ser 3 o 2. Bueno, entonces le toca irse, como le digo, por los criterios democráticos, que la mayoría de las pruebas le dé 2 al menos. Supongamos que ya se fueron por 2 y calculan el VEC. Esto es el vector error correction. ¿Ok? Y ponen, bueno, acá el error, creo que el error, en realidad, es que ustedes hicieron la prueba con V, ustedes no tienen ningún criterio para sacar V acá. Acá, porque ustedes por construcción. Yo lo voy a poner ahora. No, porque me parece que, a ver, o sea, si la prueba la hicieron con V, ¿por qué no lo van a poner aquí? No hay razones para no ponerlo. Lo que pasa es que después uno se va dando cuenta que en una de esas V está molestando y lo sacan. Pero a priori ustedes no lo sacarían.
¿Okay? No hay razones para sacarlo. La salida es larga. La salida sí es larga. Eso no se los voy a negar. La salida sí es larga. Entonces, primero que es Beck, y fíjense que acá le estoy diciendo qué tipo de tendencias, de modelo estoy asumiendo que es el trend constant. Ver Error Correction Model. Entonces, dicho sea de paso, hay gente que le dice a esto un Beck o un Beck-M. ¿Ok? Creo que lo correcto es poner Beck Model. Pero bueno, depende de dónde. Porque hay veces que Beck-M es Vector Error Correction Mechanism en vez de Model. Entonces, tienen que estar prestando atención cómo lo están denotando. Acá nos da los criterios de bondad de ajuste. Acá nos da el log likelihood que nos da. Y vamos, y acá nos da para cada ecuación cuánto nos da el root mean square prediction error, los R cuadrados y los chi cuadrados. Acá está corriendo toda la serie, acá nos está mostrando todas las variables en primeras diferencias, eso por eso el delta. Todo está en deltas y acá están las ecuaciones de cointegración. Vamos a hablar de esto, Solo a los efectos de que el PowerPoint esté alineado con esto, le voy a poner, para que se pueda interpretar, porque la salida, si se lo cedo, es larga. Entonces vamos a hacer esto acá para que quede más corto. Solo a los efectos que quede más corto, pero uno no haría esto en la práctica. Solo a los efectos que la salida me quede un poquito más corta. Entonces, tengo esto. Toda esta salida, ¿no? Y nos dice, ¿cómo leo todo este coso? Digamos, es larguísimo. Bueno, entonces, ¿cómo leo esto en base al modelo que ya hemos visto? Entonces, uno tiene que tener en la cabeza que este es el modelo que estamos estimando. ¿Okay? En la cabeza uno lo debería poner en el paper. Entonces, uno dice, este es el modelo Beck. Este es el modelo Beck. ¿Okay? Estamos estimando. Las variables que son de nuestro interés es Y, Z, Y y X. ¿Okay? Eso no le estoy poniendo B al efecto que eso sea más sintético. ¿Okay? Entonces, el delta es la primera diferencia de esto. Entonces, esto es lo que me está... Las D que están en Stata tienen que ver con esto. Son las primeras diferencias. Entonces, estoy tomando la primera diferencia de Z, Y y de X. ¿Okay? Listo. Dicho eso, el beta sombrero, que es el beta que estoy queriendo capturar acá, es esto que está acá. ¿Ok? Te voy a mostrar en dónde se ve eso, en la salida de Stata. Es esto que está acá al último. Estos son los betas. ¿Ok? Los betas, en donde acá está el 1, 0, 0, 1, y esto, si se fijan, el X tiene menos, casi un 3, solamente que está en menos 3, ya vamos a hablar de eso. Esto es un menos 3, y acá está menos 2, ¿vale? Que no es exactamente, pero fíjense que se aproxima mucho a lo que nosotros hemos sacado antes. Entonces acá estoy conectando Z con X, y este parámetro me da estadísticamente significativo. Y acá estoy conectando Y con X y me da estadísticamente significativo. ¿Ok? Obviamente es porque estamos haciendo la simulación. En la práctica no es tan fácil. En la práctica toca jugar un poquito con lo que uno considera que son las conexiones entre las variables, digamos. O sea, entonces, y ahí es donde estamos captando. Pero estas son las relaciones de cointegración. Estas son las relaciones de largo plazo. ¿Okay? Estas son las relaciones de largo plazo que yo estoy queriendo captar. Son las que más me importan, pero queremos verlo todo. Entonces, estas son las relaciones de cointegración que yo quiero captar. Ya vamos a hablar un segundo de eso. Esto son las ordenadas al origen. ¿Ok? Que si se fijan, son las que están acá adentro. ¿Sí? Esto, si se fijan bien en la simulación, no tiene nada que ver con estos dos valores. No tiene nada que ver. No importa. Por lo menos en este caso no importa. O sea, ¿por qué? Porque a lo que a uno generalmente le interesa es a captar el 2 y captar el 3. Porque es el efecto de una variable en la otra. A menos que uno esté súper interesado, lo que hemos dicho a veces, en qué valores están quedando las variables, ahí sí puede importarnos este y este. Pero en general uno no le va a importar.
En general a uno le interesa captar bien este muchacho y este muchacho. ¿Ok? Entonces, eso en general no importa. Después tenemos el alfa. Los alfa. Fíjense que el alfa es lo que está acá, que son los parámetros de velocidad de ajuste. ¿Ok? De velocidad de ajuste. Esto a alguna gente le puede importar. ¿Ok? Porque me nos está diciendo la velocidad a la que yo vuelvo a esta relación. Eso es lo que nos está diciendo. Si hay una desviación, es que tan rápido se vuelve al equilibrio. Eso no lo quiere ver así. ¿Eso dónde se ve en la salida? Eso es lo que a mí me importa en este punto. Si se van acá. Voy a abrirlo aquí. Voy a poner el costadito. Si no, no se ve. Nos fijamos. Está aquí. CE. Acá. CE es el número que tengo acá. CE2 es el número que tengo aquí. CE1 es el número que tengo acá. CE2 es el número que tengo aquí. ¿Ok? Entonces está acá, al principio. Al principio. ¿Ok? ¿Ok? Es lo que está en el modelo. ¿Mm? Y lo último, que también me puede importar y va a funcionar en otras partes de las estimaciones, es esto que tengo acá. Que viene esto corresponde básicamente a los coeficientes que yo sacaría en el bar clásico. ¿Okay? Esto está aquí. Y es lo que está acá. Aquí, acá. Aquí, aquí. Aquí, acá. Es esa parte, digamos, de las primeras diferencias que yo estoy sacando de las variables. ¿Okay? Primeras diferencias que estoy sacando de las variables. ¿Se entendió? Yo sé que es medio un enredo, pero es importante. Esos valores que colocaste de menos 0,83, perdón, y menos 12. Ese, o sea, sé que ya lo explicaste, pero digamos que no están ahí en los resultados. Es que sí están, solamente que están abajo. Okay. Están acá abajo, acá, en esta última parte. En esta última parte. En esta última parte. Pero dicho eso, a eso quería llegar, hay que tener un poquito de cuidado, porque, ojo, lo he visto hasta en papers publicados. Es increíble esto. Y es como que le digo, o sea, ahí se entiende, uno entiende, o que la persona que lo ha escrito no lo entiende, o que el revisor no lo entendió. Pero este es un punto importante. Las ecuaciones de integración, dadas las matrices que me está tirando Stata, están indicando esto. Fíjense, acá está el 1, acá está el 0, acá está el 1, acá está el 0. Esa es la normalización de Johansen. Hay que entenderla. Y estas son las estimaciones que yo estoy haciendo. Este es el menos 2, 3, 3, 3, 3. Y esta es la ordenada del origen. Y este es el menos 2, 9, 9, 9, 9, X. Y esta es la ordenada del origen. Pero esto está igualado a 0. Si ustedes quieren captar la relación entre las variables, hay que hacer la álgebra que uno le enseñaron en primaria. O en secundaria. Siempre secundaria, seguramente. Hay que reordenar los términos. Para que uno capte que X tiene un efecto positivo sobre Y X tiene un efecto positivo sobre, o sea, sobre Z y sobre Y. Si uno no puede sacar las conclusiones equivocadas. ¿Okay? Y yo lo he visto en paper que le he dado en la clase, por eso los pongo a hacer peer review. A veces se dan cuenta, porque los papers tienen errores, y errores graves. Dicen, hay una relación negativa. Y yo como, no es negativa. Hay que reordenar los términos. O sea, entonces, pues, las conclusiones pueden cambiar radicalmente. ¿Ok? Entonces hay que estar prestando atención. Hay que estar prestando atención. ¿Ok? Entonces, esto va a ser muy parecido a lo que estamos simulando, pero hay que estar fíjense, la orden del origen no tiene nada que ver. O sea, la orden del origen sí, nada que ver. Pero en general eso a uno no le importa. ¿Okay? Sí. Sí. El ejercicio que hiciste en Stata lo hiciste con tren constant, pero ¿en qué momento se usa el R constant? Cuando dice que se hacía la prueba del otro máximo.
Acá, sí, o sea, acá de nuevo, vos viste que el gráfico, no, te tocaría hacer varios gráficos, pero ya que la pregunta viene al lugar, ves el gráfico y decís, claramente tienen tendencia, por lo menos en su nivel. Te tocaría hacer más cosas, quizá fijarte en primeras diferencias, a ver cómo se ve la cosa. Esto es lo típico, ¿verdad? Por eso es una buena pregunta. O sea, ahí vos ves que en nivel hay tendencias, pero en primeras diferencias no se ven tendencias. Entonces, en general, la gente se va por la tercera opción por eso, porque este es lo normal. ¿Okay? Pero que vos podés probar con diferentes opciones, podés probar con diferentes opciones. O sea, vos podés hacer esta prueba trend constant, que es la por default. Puedes sacar incluso esta prueba, porque decir, no, tengo ganas de ver sistemáticamente las dos pruebas, me quedo con una, pero le puedes poner thread are constant. Sigue. Acá, por ejemplo, pasó a 3. ¿Ok? Ahí ya te está dando otra respuesta. Are constant. Te dice restricted constant. No sé. Entonces, alguien muy estricto le podría poner todas. None. Vuelve a dar 2. Constant. Vuelve a dar 2. O sea, vos lo que harías en realidad, estrictamente, o sea, si fueras súper estricto, es probar las 5 y que de esas 5, no sé, 4 te den que es 2. O decir, no, mire, pues aprobé varias y sigue dando 2. Pero la mayoría se quedaría con la intermedia, que es la opción 3. Te dice, voy a suponer tendencias, pero no voy a suponer, ¿cómo se llama? Voy a suponer tendencias diferentes. ¿Dónde tengo esta opción acá? Series con tendencias, ¿ok? Utiliza el caso 3. ¿Ok? Supone que si se cree que las tendencias son estocásticas, ¿ok? El caso 2, si ninguna de las series parece en tendencia, que en este caso no parece que sea el caso. ¿Okay? Normalmente la gente se va por el 3. ¿Okay? Pero podrías probar los 5, si quisieras. O sea, eso ya a gusto. Pero podría también uno correr solamente aparte de lo que está dentro del paréntesis y fijarse si la tendencia y las constantes son significativas y sabiendo eso, pues sí, exacto. Podrías también hacer esos pasos previos. Pero no, como vos típicamente no sabes si la tendencia es estocástica o determinística, a veces la gente no lo termina de convencer de eso. Pero de nuevo, la profesión se ha ido hacia la opción 3 en general, pero podrías probar las otras. Lo que es raro que hagas, eso sí, también aporte, es que uses la 1 o la 5. Porque es como demasiado flexible, digamos. Dicen, es muy raro. Es como, o estás imponiendo demasiadas restricciones o no estás imponiendo ninguna. Entonces dice, o te vas por o sea, lo máximo que la gente podría hacer es la 2, la 3 y la 4. ¿Okay? Si vos crees que ninguna son estacionarias en tendencia. ¿Okay? Que puede ser, porque de nuevo, esta sugerencia de Sibot y Wang utiliza las series macro. Bueno, y también precios de acciones. No sé. Pero toca probar. En general la gente se va por la opción 3. En general. Bueno, y como un plus, ya que estamos acá, también podría yo correr, digamos, con el B. Supongamos con el B, ya que hemos entendido, sin el B. Fíjense que es súper interesante porque si hacen exactamente lo mismo, pero agregan B al análisis, fíjense que B no da nada y B no da nada. Eso ya les está dando alguna indicación de que quizás B no está aportando mucho en el análisis. ¿Okay? Lo que pasa es que obviamente, para que no me peguen otros econometristas, esto no es indicación de que uno automáticamente debería descartar B. ¿Okay? O sea, porque la gente tiene que atender esa tentación de decir, no da significativo, se elimina. Ojo. Porque puede ser que en una de esas uno sí quiera mostrar
que B no sirve para nada. Entonces, eso ya es criterio de uno. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ojo, o sea, no es que inmediatamente saco B. ¿Okay? Pero ya hay evidencia que al menos en esto no hay evidencia de que haya una relación de largo plazo entre B y Z y B y, bueno, este es B y Z y este es B y Y. ¿Okay? No parece que haya evidencia. Si hay evidencia de X con X en Y y X en Z, pero no parece haber mucha evidencia con la otra. ¿Okay? Que de nuevo, esto sí está alineado con lo que nos estaba ya diciendo de antemano la prueba de Johansen, que nos dijo que hay dos. ¿Okay? Nos dijo que hay dos. Pero lo que decía Joana, ¿cómo sé cuáles? Bueno, toca probar. Toca probar a ver entre cuáles hay. A priori uno no lo sabe. ¿Okay? Por ejemplo. Pero digamos que con ese análisis que acabas de decir de que X podría tener una relación con Z, cuando estamos viendo en el primero, y en la segunda X con respecto a Y, de pronto eso no me daría algo de necesitas. No, o sea, a ver, acá vos estás imponiendo que X en Y, y que fíjate que acá Z está en 0. O sea, eso es parte de la normalización de Johansen. ¿Ok? Ahora, en línea con lo que estás diciendo, suponete que vos digas, yo no estoy seguro, suponete que yo diga, bueno, eliminemos B, supongamos que lo vamos por el extremo, supongamos que vos no, y es Beck. Supongamos que sacamos todo y calculamos esto, Beck, así. Y acá ya me he ido muy lejos, rank 2. Listo. Suponete que encontrás algo como, bueno, eso precisamente es lo que quería hacer. Acá, fíjate que es interesante, porque estás haciendo, porque esto tiende a ceros, no sé por qué no está en ceros. Estás conectando X con Z. Y acá estás conectando Y con Z. Entonces depende mucho cómo estás ordenando las variables. ¿Ok? Y fíjate que si hay significancia, sí hay significancia. Pero es por construcción, ¿no? O sea, porque al final, si X afecta a Z, o sea, Z está conectado con X, ya por construcción lo estamos haciendo. Pero además sabemos que X está conectado con Y. Entonces, lógicamente que podemos terminar encontrando una conexión entre Z y Y simplemente, pero por eso, por el efecto de X. ¿Okay? Exacto. Sí. Sí, no, o sea, pero a priori, o sea, pero es por construcción. O sea, va en línea con lo que decimos. Por construcción lo estoy armando acá. ¿Ok? Es por construcción. Podrías hacer un poquito de álgebra. Pongo X, o sea, despejo X de esta ecuación, supongo que esto es 0, y básicamente está sustituyendo aquí. Entonces podés terminar perfectamente encontrando una relación entre Z y Y, pero es porque Y depende de X y X también está entrando aquí. Es eso. ¿Okay? ¿Lo sabes a priori? No. No. Es el lío. Entonces acá es por construcción, pero en la práctica toca jugar un poquito o sustentarlo bien. Obviamente es fácil decirlo así en voz alta, pero no es tan fácil hacerlo en la práctica. Bueno, ¿qué más tenía por acá? Eligiendo el número. Bueno, dicho todo esto que acabo de decir, obviamente, obviamente está el tema del número de rezagos, o sea, obviamente, porque todo esto no lo hemos discutido a eso, pero es fácil. Básicamente se usan los mismos criterios, ¿ok? Básicamente lo que les toca hacer a ustedes es correr o un montón de bars o un montón de Beck y probar, ¿ok? ¿Cuál da el mejor volumen de ajuste? Eso es lo usual, ¿ok? El comando en Stata para estimar K, o sea, el número de rezagos, es el mismo, o sea, usan un barsoc, ¿ok? O sea, por lo menos es su punto de partida, para ser honesto. O sea, normalmente todo esto, el barsoc le va a tirar, usted debería usar 5.
Pero de que ustedes en una de esas se pasen de 5 a 4 o de 5 a 6, puede ocurrir, ¿ok? Porque depende cuál es el criterio que están usando, ¿ok? Depende cuál es el criterio que están usando. Obviamente, depende qué están queriendo hacer. Hay gente que usa, por ejemplo, el AIC, el FPE, el SIBIC, el HIBC, hay un montón, ¿ok? Normalmente, ¿qué hace la gente? Utiliza alguno, determina el número de rezagos, ¿ok? Después se estima el número de cointegración y chao. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. Hay obviamente literatura que les indica a ustedes más o menos cuándo le van a pegar bien al número de rango. Pero normalmente está la secuencia. Ustedes eligen en base a algún criterio de información y después se van a estimar el rango de cointegración. Esa es la secuencia usual, pero hay otros pasos. A veces uno da más idas y vueltas de lo que uno piensa. ¿Okay? Obviamente, se puede elegir, o sea, el criterio, el AIC, el Akaike Information Criterio, en general le pega bien, pero no siempre. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque tienden a preferir pocos rezagos. ¿Ok? Entonces, a uno le toca probar. O sea, básicamente lo que les está diciendo, todo esto que estoy hablando, no se casen con ningún criterio. O sea, no se enamoren de ningún criterio. Traten de ir probando. ¿Por qué? Porque estos son puros criterios de bondad de ajuste, honestamente. A veces ustedes tienen otros criterios. Por ejemplo, que el modelo sea estable. Digamos. Entonces, a veces quitando un rezago o agregando un rezago, el modelo se vuelve estable. Entonces, pueden ustedes tranquilamente eliminar un rezago simplemente porque el modelo sin ese rezago da estable. Entonces, hay otros criterios además de la bondad de ajuste. ¿Ok? Porque pueden terminar usando pocos rezagos y pueden terminar teniendo errores autocorrelacionados, que también es un problema, ¿okay? Para hacer diferencias. Ustedes nunca quieren que los errores estén autocorrelacionados. Si hay autocorrelación, hay problemas. ¿Okay? ¿Podrían estar agregando demasiados? También podría agregar demasiados. Tienen estimación ineficiente de los coeficientes, pobres IRF, que también muchas veces les puede interesar. Porque, de nuevo, las IRF siguen siendo útiles. A pesar de que ustedes están captando relaciones de corto plazo, de largo plazo, perdón, con la cointegración, ustedes sí pueden estar interesados en, bueno, le voy a introducir un shock acá y quiero ver la IRF. Si ustedes están haciendo una cosa demasiado complicada, las IRF se ven rarísimas, ¿ok? O descomposición de varianza, que no lo hemos visto, digamos. Eso, cuando pueda armar descomposición de varianza, con tiempo, pues que no lo tengo armado. Y obviamente ni hablar propiedad de pronóstico, que eso casi no lo hemos tocado, digamos, que es hacer forecasting. Y obviamente todas estas son cosas, problemas importantes si las muestras son pequeñas, que en muchos casos pasa. En general, todo lo que estamos hablando, cuando las muestras son enormes, se reducen un montón, como siempre. Desde econometría básica tenían eso. Le decían, cuando la muestra ustedes tengan millones de observaciones, muchos de los problemas. El tema es cuando ustedes tienen muestras chicas. Todos los problemas, casi siempre, por todos estos métodos, cuando las muestras son chiquitas hay problemas. Obviamente, entonces en la práctica eligen los mayores de los criterios de información, obviamente, y lo que hacen es probar, ¿ok? Con lo que más o menos les indica y después van probando su modelo, si su modelo se comporta bien, ¿ok? Si agregan un rezago más, un rezago menos, uno va probando. Entonces no se casen con nada. Obviamente, si hay cointegración, entonces obviamente hay causalidad de Lagrange. Eso en general va a pasar siempre. Eso es medio obvio. ¿Okay? Si dos variables están cointegradas, tiene que haber alguna causalidad de Lagrange. Medio lógico. ¿Okay? O sea, básicamente en un backend implica causalidad de Lagrange. No siempre en la otra dirección. Si hay causalidad de Lagrange, no necesariamente implica que haya cointegración. Ustedes pueden encontrar que haya causalidad de Lagrange y no necesariamente hay cointegración, porque recuerden que esto es una prueba estadística, básicamente. Entonces, no, o sea, son dos conceptos, o sea, la flecha va para el otro lado, o sea, la flecha va para ese lado. Hay relación de cointegración, entonces hay causalidad de Lagrange, pero no al revés. Obviamente también, o sea, típicamente la gente no hace de todas formas, dicho esto que acabo de escribir, la gente normalmente no hace causalidad, o sea, aumentar causalidad de Lagrange usando un backend, ¿ok?
o sea, se hace la causalidad de Lagrange, ¿no? Porque lo que acabamos de decir, un BEC al final del día es un bar, un poco reorganizado, pero es un bar. Entonces, en base al BEC, ustedes pueden hacer causalidad de Lagrange y también en base al BEC, ustedes pueden evaluar qué relaciones de cointegración. Pero en general, la gente no lo ata tanto a las dos cosas, ¿ok? Porque normalmente lo que hacen, si ustedes quieren insistir, digamos, en hacer un bar en niveles, normalmente la gente se va por un todo de Yamamoto, que no es la gran cosa, honestamente, y es demasiado enredado, ¿ok? En cambio, si las series están cointegradas, ¿ok? Entonces, normalmente están integradas, pero no cointegradas, el todo de Yamamoto funciona bien. Pero si están cointegradas, usted usa un BEC. Entonces, eso depende, ¿ok? Entonces, eso depende. O sea, normalmente uno haría esas pruebas. O sea, si uno no encuentra relaciones de cointegración, se va por un todo de Yamamoto, quizá en niveles, y listo. Pero si uno encuentra cointegración, entonces uno se va por un BEC. Pero no, la cointegración implica causalidad de Granger, pero uno también lo hace por separado. Ya lo veo, después se lo voy a mostrar en la próxima clase. Entonces, básicamente, sí. No se encuentra causalidad, ¿ok? Eso es lo que podría pasar. Ustedes no encuentran ninguna evidencia de causalidad. La Granger es muy raro que ustedes encuentren algo de cointegración. Puede ser. Ya lo vamos a ver. O sea, en la práctica. Pero en general, honestamente, lo que yo he visto en la práctica es que la gente se concentra más en las pruebas de cointegración para encontrar alguna relación de largo plazo antes que una causalidad de la Granger. Yo creo que la gente le tiene un poquito más de fe. Porque lo que está haciendo la prueba de cointegración es evaluar relaciones de largo plazo, mientras que la causalidad de la Granger como que está encontrando relaciones intertemporales, pero no de largo plazo, sino de corto plazo. Entonces, depende por qué lado se prefieran ustedes. Entonces, la clase que viene, no esta clase, porque ya no tenemos tiempo, les voy a mostrar un paper mío, que ya lo logré publicar, después de bastantes peleas. Peleas no, o sea, los reviewers, que es este. ¿Okay? Yo creo que ya los he subido, además de acceso abierto. Lo pueden descargar. Es este que yo conecté crecimiento económico con horas trabajadas e ingresos laborales en Colombia. Y lo hice con un backend. Entonces eso lo vamos a ver con calma la semana que viene. Y creo que en una de esas, voy a ver, o sea, bueno, ya que estamos acá, ¿les interesa ver Arch y G-Arch? Eso siempre lo dejo como criterio. Arch y G-Arch es básicamente para modelar la varianza de las series. No las series en nivel, sino la varianza de las series. Hay gente que le interesa, a la gente que le interesa econometría financiera, eso le interesa. Okay. Listo. Bueno, para Machine Learning lo vamos a ver más adelante. O sea, sí. Pero eso es que eso lo vamos a ver, eso no lo vamos a ver dentro de series, sino que lo vamos a ver al final como una aplicación que es medio de frontera. Pero sí es cierto que en series está habiendo mucho avance en Machine Learning. Si encuentro algún material de Machine Learning aplicado a series, lo puedo incorporar, pero hasta ahora no he encontrado, honestamente. Creo que se usa, ¿sabes qué? Mucho, y es que no hemos tocado ese tema, honestamente, para hacer predicciones. Eso sí lo he visto, digamos. O sea, está muy usado. Porque básicamente Machine Learning, por lo que he visto, es un método que se usa mucho para eso, para predecir. Que otro enfoque, digamos. O sea, no está mal. Pero no nos hemos enfocado mucho en esto, digamos. Tendría que encontrar un material amigable que estudie eso, predicciones de serie de tiempo con Machine Learning. Eso no está tan fácil de encontrar material. Okay. O sea, como que hay muchas cosas ahí dando vuelta y además, en muchos casos lo que he visto, volviendo al tema del software, es que lo hacen con Python. Casi todo el mundo lo hace con Python. Casi Stata ahí desaparece. O sea, desaparece no. Poco a poco Stata está incorporando cosas, pero es interesante que lo que hace Stata es llamar a Python para esas cosas. O sea, como que la misma gente de Stata ha renunciado a eso. Pero vamos a ver si encuentro algo. Si les encuentro algo, lo incorporo. Listo, hagamos eso.